antropoceno. Bienvenidos a todos los presentes que se encuentran en este momento en la sala, en un día especial, 20 de junio, fecha patria para los argentinos. Hemos destinado este día para hacer un evento, el evento número 3 de esta tercera temporada como especial, y ya llevamos prácticamente en estas 3 temporadas casi 90 emisiones grabadas. Todo lo que estamos haciendo ahora queda grabado en nuestro canal Antropoceno en YouTube. Hace un par de meses tuvimos la inquietud, la invitación de charlar sobre el tema de la moneda en Argentina, que es muy candente, y surgió la posibilidad de hablar con Horacio Liendo con el título Libre elección de moneda. Horacio es abogado y doctor en Derecho en Ciencias Sociales, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Fue docente en Derecho Administrativo en la misma universidad, asesor de la Secretaría de Industria y en el año 91 director del Banco Central. Luego se convirtió en jefe del equipo de negocio de la reestructuración de la deuda externa, el Plan Brady, subsecretario de Financiamiento y secretario de Coordinación, donde mejor usó sus capacidades fue como secretario legal y técnico de Cavallo. Formó parte del núcleo de acero de 5 funcionarios que elaboró el régimen de convertibilidad, convirtiéndose en uno de los padres de la caja de la conversión. Él ideó y dio su estructura jurídica a lo que es la convertibilidad. Luego creó su propio estudio, Liendo y Asociados, y además fundó el Mercobank, entidad nacida de los restos del ex Banco Comercial del Plata. Sobre todo tenemos hoy aquí la palabra de una persona que nos va a abrir un poco de luces y nos va a proponer el tema libre de elección de moneda. Con nosotros Horacio Tomás Liendo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Feliz Día de la Bandera. Un día especial, sobre todo para quienes tuvimos el honor de jurarla y comprometer por ella hasta nuestra propia vida. Me tocó hacerlo cuando era cadete del Liceo Militar a los 15 años, 16 años. Bueno, acá estamos para hablar de la moneda, que era una preocupación central también cuando se organizó el país, y la Asamblea del año 13, toda esa leyenda en unión y libertad que se puso en el sello, se iba a poner en el sello de la primer moneda patria. Pasaron muchos años, muchas cosas en el país, obviamente que con todo ese proceso de guerras de independencia e intestinas, perdimos las minas de oro y plata de Bolivia, del Potosí, y eso generó distintas circunstancias que nos llevaron a tener escasez de circulante para movilizar nuestras riquezas. No voy a hacer una larga introducción histórica, simplemente señalar que después de la batalla de Pavón, cuando se reunifica la Argentina, que había quedado dividida entre la provincia de Buenos Aires y el resto de la Confederación, Bartolomé Mitre es electo presidente, el primer presidente constitucional de la Argentina unificada, y entre sus leyes fundadoras sanciona una que nos interesa para esta charla, que fue la ley 71. Entre esas primeras leyes hay varias que son muy conocidas, la ley 27, la ley 48, que es la del recurso extraordinario para ir a la Corte, y la ley de marcas, que era la ley 50, y la ley 71 era una ley que dispuso la libre circulación y el curso legal de varias monedas metálicas de la época para suplir la falta de circulante que teníamos en el país. Y así aparecieron como moneda de curso legal el águila americana, el Napoleón francés, el doblón español, el 20.000 reis brasileño, el escudo chileno, etc. Cada una tenía una relación de cambio con el peso fuerte que tenía su gramaje definido en la misma ley, su gramaje en oro definido en la misma ley. Es interesante que en la Constitución del 53-60, este tema de fijar el valor de la moneda, que quería decir determinar la cantidad
de metal y la pureza del metal que debía componerla, y el de las extranjeras, que significaba la relación de las monedas extranjeras según su peso y pureza con nuestra moneda nacional, está en la Constitución, estaba en la Constitución en el mismo inciso que el de establecer un sistema uniforme de pesos y medidas en todo el país. Quiere decir que para el sistema constitucional, la moneda es claramente una unidad de medida, porque están en este mismo inciso separadas por un punto y coma las dos instituciones, la de fijar el valor de la moneda y la de establecer el peso y medida. Y sin embargo, nosotros no decimos, bueno, vamos a hacer una tonelada de soja de 800 gramos y una tonelada de hierro de 1100 kilogramos, etcétera, sino que todas las toneladas tienen 1000 kilogramos. Entonces, ¿por qué llegamos a una situación en donde el valor de la moneda argentina ha tenido el sino histórico, sobre todo desde 1945, en la época moderna, pero también en el pasado, de su pérdida de valor? Bueno, evidentemente porque encontramos, hablo en plural sin que esto le caiga a ninguno en particular, pero en definitiva es el resultado de nuestra experiencia histórica, encontramos en este mecanismo de emitir moneda sin respaldo un artilugio para resolver el dilema tanto más trabajoso de crear valor, de crear riqueza que solamente se puede lograr a través del trabajo, y obviamente ese trabajo está en competencia con el trabajo de otros y tiene que ser más productivo que el de los demás para poder prevalecer. En cambio, la creación de dinero impreso es un proceso industrial bastante sencillo, que tiene un costo muy inferior al que se le puede poner como valor a esa unidad o esa medida de papel que lo expresa o que lo representa. Argentina ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, y sobre todo después de la crisis del 2001, todos los elementos que nos permiten usar tanto de la moneda nacional como de las monedas extranjeras que utilizamos en nuestro territorio, porque hemos recurrido a falsear los indicadores del INDEC, a especificar las obligaciones de dar en moneda extranjera, poniendo un tipo de cambio artificial e incluso distinto para un tipo de obligaciones que para otras. Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo se especificaron a 1,40, pero las deudas de los deudores con los bancos se especificaron a 1. Eso generó una asimetría que hubo que compensar a los bancos, generando una gran pérdida para el Tesoro y para el resto de la sociedad, etcétera. Entonces hemos perdido las tres dimensiones de la moneda, que son su unidad de cuenta, su reserva de valor y su medio de cambio, de transacción, a lo largo de estos años, y eso ha afectado no solo a la moneda nacional, sino también a las monedas sustitutas que utilizamos, como acabo de mencionar el caso de las monedas extranjeras y en particular del dólar, o alternativas como las que utilizó Chile, por ejemplo, con la unidad de fomento, que es una moneda indexada, que también después utilizó Brasil para organizar y constituir su plan real, y que nosotros aquí la deformamos al reconocer una inflación menor que la que efectivamente ocurría. A raíz de todo eso y de la experiencia de la convertibilidad, que en su momento, cuando se me ocurrió esa idea, yo había hecho ya mi doctorado y había abordado en ese estudio, que era sobre la emergencia, el derecho de emergencia y el derecho administrativo, las dos crisis más emblemáticas que Argentina había tenido en su historia hasta entonces, que habían sido la de 1890 y la de 1930, que terminaron siendo el ingreso y la salida de la famosa ley de conversión que nos transformó en aquel mítico país de la sexta riqueza del mundo que hemos oído cuando éramos chicos. Yo utilicé ese modelo,
la experiencia de Pellegrini, la experiencia de Roca y también las enseñanzas que había dejado la crisis de los años 30 para diseñar un régimen que, a diferencia de la conversión a una moneda metálica, como fue la ley de conversión de principios del siglo XX, era una convertibilidad con una moneda también fiduciaria, que ya había dejado de ser una moneda convertible a oro en la década del 70, de 1970, 1971 específicamente, cuando Estados Unidos sale finalmente del patrón oro, y empieza a flotar como moneda fiduciaria y logran construir la moneda más eficiente a nivel global. Entonces, aquella experiencia pretendía ahorrarnos las causas que habían motivado la crisis de los años 30, y al tener una moneda respaldada con el dólar, que a su vez competía con el dólar y permitía la libre circulación del dólar en nuestro país, y mientras mantenía las reservas necesarias para su conversión en cualquier momento, nos hubiera permitido sortear crisis incluso como la del 2001. Sin embargo, bueno, el conjunto de eventos que allí se concentraron, algunos económicos, otros financieros, sociales y finalmente políticos, determinaron que aquella experiencia no pudiera continuar. Sin embargo, si comparamos a la situación argentina con la de los países de la región, del hemisferio sur, vamos a advertir que muchos de ellos comenzaron contemporáneamente experiencias también destinadas a erradicar la inflación y dotar a sus economías de sistemas monetarios eficientes. Chile ya nos llevaba una década con su experiencia y pudo continuarla, y obviamente que en consecuencia ahora tiene ya 4 décadas sobre sus hombros. Pero otros países que habían comenzado un poco después, como Bolivia o como Uruguay o como Paraguay, también tuvieron resultados muy interesantes. En el caso de Perú, comienza unas reformas en el año 91-92 que profundiza en el año 93 con una reforma constitucional. En esa reforma constitucional incluye 2 cláusulas que nos interesan para esta conversación. Una es que prohíbe al Banco Central financiar al Tesoro. Y la segunda es que consagra como un derecho, como una garantía constitucional, la posibilidad de cualquier habitante del Perú de mantener y disponer de monedas extranjeras. De manera que consagró a nivel constitucional la eliminación de cualquier forma de control de cambios. Y a partir de allí, todo el mundo supo que tiempo futuro hacia adelante, sin que eso dependiese de un ministro de Economía o de un presidente o de una política económica específica, sino de una garantía constitucional, no iba a haber interferencia por parte del gobierno ni del Banco Central en la relación de cambio entre la moneda local y las monedas extranjeras. Yo me puse a pensar sobre todas estas cosas y alumbré la siguiente idea que pienso que a lo mejor puede contribuir a solucionar nuestros problemas en este tema, que es declarar el curso legal del dólar americano, como había hecho la ley 71 en tiempos de Mitre, y de ese modo, al ser 2 monedas nacionales, es decir, no sería una dolarización, un reemplazo del peso por el dólar, sino que convivirían el dólar de curso legal y el peso como moneda de curso legal también, y en consecuencia eso eliminaría el control de cambios, que además debería ser derogado
todas las normas que lo establecen y lo consagran desde la crisis de los años 30, sacaría al Banco Central de esta materia cambiaria. En la actualidad, ustedes son productores, muchos de ustedes, exportadores, importadores, y saben que todo lo que pueden hacer en materia cambiaria depende de lo que el Banco Central les autorice a hacer. Eso invierte el principio constitucional que dice que todos podemos hacer libremente lo que se nos ocurra y que solo estamos privados de hacer lo que la ley nos prohíbe hacer, ¿no? Y que si no existe una ley que lo prohíba, no hay ningún impedimento para que lo hagamos. Bueno, a través de este mecanismo se eliminaría el régimen penal cambiario, la competencia en materia cambiaria del Banco Central, y pasaría a ser una actividad totalmente libre. Entonces, quien exporta recibiría dólares u otra moneda extranjera. Ahora vamos a ver cómo sería cuál es la diferencia entre que sea una moneda de curso legal o simplemente pueda circular libremente. De ese modo, obviamente, el que quiere importar también debería o adquirir los dólares o proveer los dólares para realizar esas importaciones, lo mismo en materia financiera, de modo que el mercado entre pesos y dólares sería completamente libre y sin interferencia estatal alguna. Para que eso sea posible, además de declarar el dólar de curso legal, que habilitaría a que gran parte de los ahorros que tiene la gente en dólares puedan ser utilizados con estos fines, eso llevaría a una profunda reforma simultánea, anunciada en el mismo momento, en que se declara el curso legal del dólar, respecto del organismo que emite pesos, que en Argentina es el Banco Central. Esta reforma, que es similar en cierto sentido a lo que ocurrió en Perú, es una reforma que parte por hacer un balance realista del Banco Central. En sus compañías, cuando ustedes hacen los balances, utilizan los principios generalmente aceptados en materia contable. Quienes son contadores los conocen muy bien, quienes no lo somos, bueno, los evaluamos cuando vamos a leer un balance y sabemos cómo van a evaluar los distintos rubros de ese activo o de ese pasivo. Y sabemos que un principio básico es que debe reflejar el valor de mercado. Cuando no es así, hay distintos motivos por los cuales no es así, y se explican claramente en esos principios. En el caso del Banco Central, cuando se trata del principal activo de esa entidad, que son los créditos que tiene contra el gobierno, no se utiliza esa regla. Esa regla se usaba durante la convertibilidad, o sea, estaba establecido que todo debía ser evaluado a valor de mercado, pero desde que el Banco Central sufrió un vaciamiento, tanto en su activo, porque se les extrajeron reservas para pagar obligaciones que eran del Tesoro y no del Banco Central, comenzando por el pago de la deuda al Fondo Monetario en épocas de Kirchner, y luego porque se le crearon nuevos pasivos también, ajenos a la función del Banco Central. La función del Banco Central es proveer de circulante a la economía, pero cuando de lo que se trata es de darle un préstamo al gobierno o adelantarle recursos al gobierno para que pueda pagar sus obligaciones, ya sean sueldos, ya sean jubilaciones, ya sean obras o infraestructura o compras en el extranjero. Bueno, allí lo que sucede es que el Banco Central emite dinero que la gente no quiere, se lo da al Tesoro, que se lo paga a quien sí quiere cobrar su sueldo o su jubilación, pero que en realidad no quiere ese dinero, y ese dinero lo vuelca al mercado nuevamente, quien lo ha cobrado. Cuando lo vuelca al mercado, produce inflación. Cuando esa inflación excede ciertas pautas que el gobierno considera no deben superarse, decide retirarlo de circulación. Entonces,
coloca deuda. En nuestra época, o sea, durante la convertibilidad, el Banco Central tenía prohibido emitir deudas no monetarias, es decir, deudas que no fuesen dinero circulante, solo podía emitir base monetaria, pero desde el 2002 en adelante se lo autorizó a endeudarse, se endeudó con los propios bancos, también se endeudó en otros periodos con inversores directos que no eran los bancos, y entonces se retira el dinero que se ha emitido y que excede la demanda de dinero a través de deudas del Banco Central. Entonces, por este mecanismo de aumentar sus pasivos y sustraerle activos, el banco está quebrado, el Banco Central. Cuando valuamos a valor de mercado sus activos y sus pasivos, nos resulta que nos faltan entre 35 y 40 mil millones de dólares, dependiendo de qué tipo de cambio se haga la conversión. Eso es una deuda que en rigor tiene el Tesoro con el Banco Central. Comentaba que en Perú se hizo este procedimiento de rehacer el balance del Banco Central de Perú cuando se hicieron estas reformas, también les dio un quebranto y bueno, obviamente esa deuda el Tesoro no la puede pagar inmediatamente, tiene un plazo para pagarla, pero mientras ese plazo, si fuese una sociedad anónima serían de 2 años aproximadamente, pero acá se puede establecer el que la ley establezca, en mi proyecto más o menos estimo en 2 años, hasta que no haya integrado el capital que le falta, el Tesoro no puede retirar utilidades del Banco Central, que todas van a capitalizarlo, ni puede obtener adelantos transitorios, ni puede obtener préstamos, nada. O sea, este Banco Central debe ser, en este sentido, más estricto que lo que fue el Banco Central de la convertibilidad, que admitía ciertos límites muy acotados, es cierto, pero admitía con ciertos límites la posibilidad de que hubiese algún financiamiento para el Tesoro. De este modo, el Banco Central empezaría a adquirir cierta credibilidad, pero está indefenso frente al mercado, porque cuando el Tesoro se fue llevando esas reservas del Banco Central, en lugar de darle títulos que tuviesen cotización en el mercado y que pudiesen ser colocados en el mercado y a través de los cuales obtener dólares el Banco Central o pesos el Banco Central, simplemente le daba y le da lo que tiene actualmente en su activo, unas letras intransferibles. A través de esas letras intransferibles, el Banco Central tiene contabilizados aproximadamente 77 mil millones de dólares. Pero con esas letras intransferibles no puede hacer nada. Entonces, parte de la reforma es que el Tesoro le reemplace, que esto lo puede hacer sin ningún problema, esas letras intransferibles por títulos de la deuda pública equivalentes, similares, a los que les dio a los bonistas con los que tuvo que arreglar sus diferencias en los diferentes canjes. Entonces, si el Banco Central se enfrenta a una situación en donde los actuales acreedores les piden la cancelación de parte de los créditos que tienen contra el Banco Central debería cancelarlos. Acá no se trata de hacer ningún plan Bonex ni ninguna cosa que sea parte de lo que está pactado en los contratos. Y si eso produce como consecuencia un exceso de pesos en circulación, podría retirarlos colocando títulos públicos de estos que recibiría por parte del Tesoro. De esa manera mantendría balanceada la demanda de dinero con la oferta de dinero y obviamente no podría exceder esa oferta y hacia adelante estaría prohibido endeudarse, solo podría administrar en base a normas transitorias este periodo desde que se pone en marcha el conjunto de nuevas medidas, digamos, del día D en adelante, hasta que se produzca la cancelación total de lo que se conoce actualmente como LELIQs, que son las letras de liquidez del Banco Central. Eso supone, sin duda, que el
fisco, o sea, la parte fiscal del presupuesto, tiene que entrar en equilibrio. Para eso, los planes económicos que se están haciendo por parte de diferentes equipos, bueno, trabajan en la eliminación de una serie de gastos, entre los cuales podemos dividir en dos tipos de reformas, digamos las reformas blandas, que son aquellas que suponen simplemente la eliminación de subsidios, por ejemplo, a diferentes actividades económicas, o más acotado lo que se puede hacer en materia social, de reemplazarlos o acotarlos o reorientarlos. Y luego hay reformas duras, es decir, reformas que requieren, además de simples modificaciones normativas y que se eliminen flujos de fondos que parten hoy del Estado hacia distintos sectores, y obviamente la consecuencia que es la modificación de las políticas de ingresos de los distintos sectores, modificaciones tarifarias o eliminación de subsidios a ciertas actividades como el transporte, que significarán que aumentarán los boletos o deberán aumentar, es decir, llegar al equilibrio fiscal en un contexto en donde este tipo de política monetaria contribuye, porque sin duda, simplemente pensemos con que la eliminación de la brecha cambiaria, que sería algo que ocurriría ipso facto, produciría un aumento de ingresos para el Estado medidos en pesos, significación, lo mismo que para lo que va a ocurrir en la primera etapa, es decir, lo que se llama el pass-through, es decir, lo que va a pasar de la devaluación a los precios en la primera etapa, que también va a significar un incremento de la recaudación para el Estado. Se puede suponer que en la primera fase de este programa se produciría un superávit comercial muy significativo y un superávit fiscal también que debería contribuir, confluyendo con esos esfuerzos que se hagan del lado del gasto para poner en equilibrio las cuentas. Esto es solamente el comienzo de un programa económico más ambicioso, porque a medida que se avance en este tipo de programas, lo que ocurre, si realmente funciona, es que comienzan a ingresar dólares. Cuando ingresan dólares y está limitada la emisión de pesos, se empieza a producir una apreciación del peso. Y entonces esa apreciación del peso requiere otro tipo de reformas para aumentar la productividad de la economía al ritmo en que se va produciendo esa apreciación, para evitar que pierda competitividad. Ustedes vieron que por más variados que han sido los programas económicos en la historia argentina, aún los más exitosos, al cierto tiempo, empiezan a afrontar una pérdida de competitividad y una recesión. Bueno, nosotros nos tenemos que preparar para ese momento y desde la etapa inicial no enamorarse de los eventuales éxitos que puedan ocurrir al comienzo, después de una etapa de transición que sin duda va a ser desafiante, y pensar que ahí se resolvieron todos los problemas, sino que recién allí comienza, llamémoslo, un entrenamiento profesional. Ahí realmente estamos preparándonos o entrando en las eliminatorias a ver si vamos a poder pasar. Yo creo que hay muchos sectores muy dinámicos de la actividad económica en el país que permiten ser optimistas de que eso vaya a ocurrir, pero sin duda va a requerir una disminución de impuestos, sobre todo de impuestos distorsivos, que en la primera etapa van a facilitar esta acelerada eliminación del déficit, pero que luego hay que reducir, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones, que sería ideal poder eliminarlas de entrada, pero soy consciente de que eso no va a ser posible, y en cambio, a cierto periodo de marcha ya va a ser, los propios sectores van a demandar que se produzcan estas reducciones de impuestos, y ni hablar
de lo que son reformas estructurales, sobre todo en el tema provincias, ingresos brutos y otro tipo de impuestos que son muy distorsivos y que va a haber que ir eliminando. O sea, que además de la eliminación del déficit, que hoy nos demanda un esfuerzo de varios puntos del Producto Bruto Nacional, tenemos la eliminación de impuestos distorsivos que nos va a demandar un esfuerzo también muy importante. De manera que este sería el pantallazo inicial de la idea, y ahora, si les parece, abrimos un espacio de preguntas y ojalá pueda tener algunas respuestas. Muy bien, hasta este punto hemos llegado con la presentación de Horacio Tomás Liendo, y ahora damos vuelta a la página. Todos aquellos que quieran hacer su preguntita, les pedimos simplemente que sean breves, así podemos hacer bien dinámico las preguntas y las respuestas. Todos los que quieran participar tienen ahí una manito abajo en su pantalla. Tenemos ahora en lista de preguntas a 3 personas. Lo tengo a Leonardo Amadeo, Mariano Vinograd y a Mario Lanari. En primer lugar, entonces, Leonardo Amadeo, tu pregunta. Sí. Buenas tardes, doctor Liendo. Ni hablar que fue muy buena su exposición y nos da infinitas interrogantes. La primera es, usted está hablando de en la primera etapa de dos monedas, un dólar por un lado, un peso por otro. El peso, en definitiva, sería una cuasimoneda. Y si fuera una cuasimoneda, ¿cuál sería la relación? Ese es el primer punto. El segundo punto, cuando usted dice que los LELIQ, que son intransferibles y tienen que quedar en el Banco Central, etcétera, usted lo cambia por otro tipo de productos, en definitiva, lo que está diciendo es hay que pasarlo a un bono o algún compromiso de pago diferido para, con el tiempo, haciendo una administración del Estado más eficiente, ir absorbiendo todo excedente. ¿Entendí bien o me equivoco? Gracias. Bueno, vamos, son dos preguntas. Una, ¿cómo es la relación de cambio entre el peso y el dólar? Voy a aprovechar su pregunta para explicar otra cosa que no expliqué. Pero primero con la relación de cambio. Sería totalmente libre. La Constitución tenía una vieja expresión que yo uso en estos proyectos que estoy trabajando, que es por su justo equivalente. O sea que el peso y el dólar funcionarían en una relación de libertad, no solo en una libertad presente, sino en una libertad futura. Eso quiere decir que nadie debería temer que esto pueda volver atrás. Vamos a ver también cuáles pueden ser esos mecanismos para evitar la reversión. También la misma legislación prohibiría la aplicación de cualquier tipo de caso fortuito, fuerza mayor, teoría del esfuerzo compartido, cualquiera de estas teorías de la imprevisión, cualquiera de las figuras que se han utilizado en nuestro país para hacer vulnerable la obligación de pagar en la moneda que se ha comprometido. El hecho de que sea el dólar y el peso de curso legal funciona para las obligaciones que no son voluntarias. Pongo el ejemplo. Si nos comprometemos dos personas en una compraventa, eso es voluntario. Entonces el curso de la moneda sería el que acordamos. Si acordamos pagar en dólares sería dólares, si acordamos pagar en pesos sería pesos, si acordamos pagar en euros sería euros. Pero todas son ejecutables, o sea, exigibles judicialmente, pero la causa por la que son exigibles es porque hay un consentimiento. ¿Eh? Por eso yo a eso le llamo curso voluntario. Y hay curso legal, en cambio, cuando no hay ningún hecho antecedente en donde está la voluntad de una de las partes comprometidas, sino que, por ejemplo, hay un accidente de tránsito. Yo choco a otra persona y le causo un daño. No tengo ninguna relación previa de consentimiento. Me desobligo pagándole los daños en la moneda de curso legal. En ese caso, actualmente se lo puedo pagar en moneda nacional. En el sistema nuevo se lo voy a poder pagar en pesos o en moneda nacional.
Lo mismo ocurre con materia de impuestos, voy a poder pagar en unos o en otros. Entonces, el tipo de curso legal en el que yo estoy pensando, ya es una precisión jurídica, es el curso legal bajo el principio de especialidad monetaria, es decir, que si hay un acuerdo, debo cumplirlo en base a lo que dice el acuerdo. Si no hay ningún acuerdo, me desobligo pagando con la moneda de curso legal. Siempre a la relación del tipo de cambio libre, que en ese esquema va a ser con todas las variables sobre la mesa, es decir, no como ahora en donde hay un mercado libre, que es el contado con liquidación o el blue, pero que no tiene incidencia en el comercio exterior. Entonces queda algo como suelto. En un sistema como el que yo le digo, si supongamos se devalúa mucho el peso porque el gobierno decide seguir emitiendo pesos, o la gente cree que el gobierno va a seguir emitiendo pesos, bueno, va a caer mucho el valor del peso. Pero al producirse una devaluación que afecta a toda la economía, el que está exportando va a decir, bueno, eso me conviene porque me van a dar muchos más pesos por lo que yo estoy haciendo, en consecuencia va a traer más dólares y va a tratar de producir más con un tipo de cambio más devaluado. El que estaba importando va a decir, bueno, no, la verdad es que no me conviene importar esto porque se me hizo muy caro ahora importarlo, entonces va a dejar de importar. Entonces es como que la propia dinámica de que el tipo de cambio se aplique en todas las actividades económicas facilita la estabilidad de la relación de cambio. En el caso de Perú, por ejemplo, que es muy interesante porque Perú tiene una historia parecida a la de la Argentina, económica y política. O sea, tiene, no solo somos hijos del mismo padre, digamos, ¿no? De San Martín, que nos declaró la independencia a ambos, o nos donó, nos dio la independencia a ambos, sino porque es un país que ha tenido hiperinflaciones, tantas y tan profundas como la Argentina, ha tenido gran inestabilidad política, no solo en materia de golpes de Estado, que tuvo más que nosotros, sino también dentro del sistema democrático, y ustedes lo ven a diario, tuvo terrorismo más grave que el nuestro, más largo que el nuestro y con una represión también tremendamente cuestionada. Es decir, que son paralelismos importantes para poder utilizarlo como modelo. Yo podría usar modelos suizos, pero seguramente tenemos menos cosas en común con los suizos que con los peruanos. Entonces, y allí ellos empezaron con un sistema como este, y la relación era, al comienzo, 80% de las operaciones eran en dólares y 20% eran en soles. Y actualmente 80% son en soles y 20% son en dólares. Quiere decir que tuvieron que hacer un sistema monetario y financiero muy eficiente, que terminó siendo más eficiente que el americano en términos de costos, que es la causa por la cual la gente retiene sus créditos por cobrar en soles y mantiene sus operaciones en soles y no recurre tanto como en el pasado, excepto los sectores muy ligados al comercio exterior, para realizar sus transacciones. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, los voy a hacer viajar un poquito por el balance del Banco Central y de los bancos. El Banco Central, les dije, emite moneda, esa moneda sobra, emite deuda, y con esa deuda que emite se la compran con moneda, retira, esteriliza la moneda que recibe, la saca de su pasivo, la resta, y deja dinero que debe en forma de unas letras que tienen los bancos en su activo. Me voy al banco. El banco tiene en su activo la mitad créditos contra la actividad privada y la otra mitad de su activo créditos contra el Banco Central. Pero eso no es moneda, es un crédito contra el Banco Central. Va a ser moneda si el Banco Central se lo paga. Entonces, una cosa es pagarle de golpe a los bancos ese dinero que le debe, supongamos, decimos, mañana no quiero que haya más LELIQ,
que el Banco Central le cancele todo lo que le debe a los bancos. Bueno, los bancos reciben esa masa de dinero, que es muchísima, no sé, son como 15 mil millones de pesos, 15 billones, perdón, de pesos, son aproximadamente 30 mil millones de dólares, y no tiene cómo colocarlos. O sea, para prestar ese dinero los bancos tienen que tener sus áreas de riesgos, tienen que hacerlo como corresponde, o sea que no lo pueden hacer así. Entonces, pero no es un pasivo monetario, es lo que se llama M3, es decir, forma parte de un agregado monetario. Entonces, el banco, para reemplazar eso, tiene que tener crédito del sector privado. Si él tiene crédito del sector privado, porque va recuperándose la actividad económica, van bajando los costos, se va viendo una tendencia hacia adelante que va a ir reduciendo la inflación, no le digo inmediatamente porque el primer año, en cualquier reforma monetaria que hagan, eliminar una brecha del 100%, eliminar subsidios, que son casi, no sé, entre 4 y 5 puntos del producto, etcétera, va a generar precios, una suba de precios importante, aunque dolarizáramos. Entonces, pero se va a ver una tendencia. Si esa tendencia se ve, los bancos van a tener demanda de créditos. El primer año, el segundo año, el tercer año cada vez va a ser creciente. Entonces ellos van a reemplazar lo que tienen de créditos contra el central por créditos contra el sector privado. Entonces le van a pedir al Banco Central que le cancele, el Banco Central le va a cancelar y van a colocar ese dinero en el sector privado. Si en algún punto lo que le cancelan se produce por temor, por lo que sea, una demanda de dólar o de otros bienes que llevan la inflación para arriba, el Banco Central podría mantener estable la oferta de dinero con la demanda de dinero mediante la esterilización de pesos vendiendo títulos públicos. Eso es lo que yo expliqué. No sé si es demasiado complejo, muchas palabras, digamos, pero básicamente ese sería el movimiento. Perfecto, pasamos, tengo 4 personas en lista de espera. Mariano Vinograda es el siguiente. Mariano, desde tu vehículo, tu pregunta. Bueno, en primera instancia, el honor, el orgullo de contar con Horacio. En segunda instancia, reconocer que en mi caso, como agrónomo verdulero, voy a tener que mañana mirar con mucha detención el video porque hay cosas que se me escapan, me resultan un poco complicadas. Entiendo que estamos hablando de cuestiones muy importantes. Muy interesante esta analogía con Perú. Tenemos el mismo padre San Martín y tenemos problemas más o menos parecidos en cuanto a la inestabilidad política, económica, una suspicacia. Ellos definieron la estabilidad de la moneda por constitución y a partir de ahí eso se respetó. Nosotros acaban en Jujuy de aprobar una constitución y ya hay una turba para violar la constitución. En fin, hay una cierta suspicacia. ¿Seremos acaso más indóciles que los peruanos? Pero ahí voy a la pregunta. Me mencionó tu proyecto mi hermano Alejandro y entendí de lo que él me dijo que además de haber una libre contratación de monedas, hay un cambio en las relaciones laborales, que si uno contratara un trabajador en dólares, tendría el derecho a no funcionar en base a la actual ley de contrato de trabajo. ¿Es así? ¿Entendí bien? Me parece eso casi aún más revolucionario que lo de la moneda. Bueno, sí, yo creo que sobre el primer comentario, efectivamente, todo eso está en prueba. Ya vamos a ir, seguramente alguna otra pregunta nos va a llevar al tema de la reversibilidad de este tipo de ideas, ¿no? Que era la idea de la convertibilidad, transformarlo en irreversible, y no nos imaginamos que iba a haber gente que estaba dispuesta a pasar más de 10 millones de personas a la pobreza y destruir el sistema financiero, destruir la moneda y volver a lo que habíamos dejado atrás. En eso pecamos de ingenuos, pero la verdad que nunca supusimos que se iban a animar a tanto. Pero se animaron, y no solamente se animaron, sino que lo lograron. Respecto a la segunda cuestión, de las relaciones de trabajo en dólares, sí,
hay una idea en ese sentido, que es la siguiente. En la actualidad, después del año 2015, agosto del 2015, cuando entró a regir el nuevo Código Civil y Comercial, decidieron volver atrás también con una reforma que habíamos hecho para establecer la convertibilidad, que era declarar que todas las obligaciones de dar sumas de dinero nacional o extranjero eran eso, obligaciones de dar sumas de dinero. Antiguamente, Vélez Sarsfield, en el Código Civil, había establecido que las obligaciones de dar dinero que no fuera de curso legal en el país serían obligaciones de dar cantidades de cosas. Entonces, no solamente el dólar, al ser una moneda de curso legal en el proyecto, pasaría a ser una obligación de dar sumas de dinero, sino que las otras monedas extranjeras, en virtud de la derogación de esa reforma del 2015 que incluiría nuestro proyecto, también volverían a ser obligaciones de dar sumas de dinero. Este tema es bastante simple en realidad, como me hizo ver mi hijo, que también anda por estos temas. Me dice, mirá, viejo, en realidad yo uso una regla muy sencilla. Lo que rinde intereses es dinero. Lo que no rinde intereses es una cosa. Me pareció que es muy gráfica la explicación, ¿no? Entonces, ahora, como en la actualidad el dinero extranjero son cosas, desde el punto de vista legislativo, y la ley de contrato de trabajo prohíbe pagar en especie más del 20% del salario, en la actualidad solo se pueden pagar en dólares hasta el 20% del salario. Y hay muchas empresas que lo han comenzado a hacer. La idea nuestra es que se pueda pactar, pagar, no solo porque se elimina esta cuestión de las cosas o el dinero, sino en general que se pueda pagar el 100% en dólares, pero para eso sería necesario un acuerdo, porque es un contrato en definitiva de trabajo, un acuerdo entre el empleador y el trabajador, y en ese acuerdo entraría a operar un régimen, un capítulo nuevo de la ley de contrato de trabajo. No es que estaría fuera de la ley de contrato de trabajo, sino que estaría dentro de la ley de contrato de trabajo, pero como una actividad especial, que hay otras, que sería la actividad en la que el salario está pago o se paga, se acuerda pagar en un 100% en dólares. Entonces, en ese caso, hay un núcleo de parte laboral de la ley de contrato de trabajo que se aplica, que es un núcleo muy acotado, muy limitado, y hay una cantidad, la mayor parte de las normas de la ley de contrato de trabajo que no se aplican, y en particular no se aplican las convenciones colectivas de trabajo. Esto bajo digamos, la evidencia de que no se le está quitando ningún derecho a ningún trabajador, porque no hay ningún trabajador que en la actualidad tenga derecho a cobrar el 100% de su salario en dólares. Entonces, el que decida hacerlo va a poder hacerlo en base a este nuevo esquema. Ahora, un empleador que decide asumir el riesgo de pagarle a un trabajador en dólares, debe tener un cierto incentivo, y a su vez un trabajador que quiere cobrar su salario en dólares está dispuesto a sacrificar algunas cosas para tener ese beneficio. Bueno, hay un punto de encuentro entre esas dos posiciones de la oferta y de la demanda, y se nos ha ocurrido que queden, bueno, por lo pronto, todas las convenciones colectivas de trabajo están diseñadas para el pago en moneda nacional, y se supone que contemplan riesgos que corresponden al mundo del peso, llamémoslo. El mundo del dólar tiene otro tipo de riesgos. Si se produce un shock externo que hace, digamos, imposible continuar con una actividad por los costos que tiene en dólares, y que eso ya no lo absorben, bueno, allí hace que necesario
que el distracto, o sea, la posibilidad de romper ese contrato de trabajo, sea más simple, más libre. Entonces no habría indemnizaciones como las que tenemos en la ley de contrato de trabajo, sino estamos pensando en un fondo de desempleo más parecido al de la construcción. Incluso el de la construcción es prácticamente un mes de sueldo por año de antigüedad dividido 13, que es lo que da el 8 y pico por ciento, que es el aporte. Bueno, acá podría ser menor, incluso podría preverse que fuese pactado libremente, porque habrá actividades que tienen mucha más movilidad que otras, y a su vez tiene la ventaja de que pueda también el trabajador decidir el distracto y no solamente el empleador. Entonces, cuando el trabajador se va, también podría llevarse lo que quedó ahorrado en su fondo de desempleo. En fin, lo mismo en el régimen de vacaciones, que sería menos riguroso que el de los convenios colectivos o de la ley de contrato de trabajo, y otras normas que podrían ser libremente disponibles por empleador y trabajador. No se nos escapa que si esto comienza a funcionar, habrá sindicatos que quieran negociar convenciones colectivas de trabajo en dólares. Bueno, ahí será ya la responsabilidad de la parte empresarial, que cuando vayan a esas negociaciones no pactar cláusulas que introduzcan rigideces que luego sean imposibles de manejar. Pero básicamente esta es la idea en lo que se refiere al derecho laboral. Horacio, ahora voy a dar paso a las próximas preguntas, pero la duda surge aquí, es como estás mencionando una persona que no puede cobrar en peso y ir a cambiarlo en dólar. ¿Por qué no puede cobrar en pesos, mantenerse con el régimen actual y dolarizarse automáticamente si está en la circulación de las dos monedas? Sí, por supuesto, eso podría hacerlo sin ningún problema. Y es lo que, en realidad, en Perú también tienen este tema del contrato en dólares, no este régimen que yo sugiero, esto es una idea nuestra, pero ellos pueden pactar y inicialmente muchas actividades querían a lo mejor pasarse a dólares y después solamente se han pasado a algunas actividades que tienen o salarios más altos, o trabajan en el mundo, no solo en Perú, digamos, tienen posiciones que los llevan a otro tipo de riesgos, al empleador o al trabajador, en fin. O sea, no hay una demanda, no va a ser como ahora, no va a ser un momento, el peso, una moneda tan inestable que fuerce, pero en la primera etapa hay gente que puede querer este régimen, y hay actividades como por ejemplo la actividad del conocimiento, mencionamos recién la actividad agropecuaria, ese tipo de actividades que, bueno, pueden preferir tener digamos, salarios ligados al producto si ese producto está muy dolarizado, ¿no? Perfecto. Mario Lanari es el próximo. Mario, te escuchamos. Liendo, un gusto. Liendo, yo lo escucho a usted, también soy ingeniero agrónomo y estoy al límite de comprender los instrumentos que usted propone. Pero me surge como duda, una duda política. ¿Por qué es tan difícil en este país y tal vez en otros, con anticipación, proponer soluciones legislativas para el futuro? ¿Por qué es tan difícil tal vez conciliar propuestas? No sé si soy claro. Sí, para mí sí. Para mí es claro. Bueno, es muy difícil porque hay mucho en juego. Hay mucho poder en juego, muchos intereses en juego. La inflación es una panacea de la clase dirigente, en donde resuelven lo que no tiene solución por caminos fáciles. Entonces, cuando no alcanza, bueno, hacemos que la colcha alcance y la estiramos. Es como, digamos, agrego algo que no estaba sobre la mesa. Es como si pudiera, no sé, aumentar el rendimiento de una cosecha de maíz para poder dar de comer a la hacienda, y bueno, no me alcanza y realmente no voy a sacar los quintales que quiero sacar.
Y entonces lo que hago, varita mágica, y aparece el maíz que me falta. ¿Y de dónde sale? No sé, de la diferencia del tipo de cambio, no sé, emitirán pesos, el Banco Central hará que sobre, como ahora con el dólar soja o lo que fuera. Entonces, ese tipo de soluciones, por un lado, es como que son más fáciles hablar con la conversación entre el secretario de Hacienda y el funcionario del Banco Central que se ocupa de la emisión de moneda, que hablar con todos los que tengo que hablar para bajar el gasto público, para que no me demanden esos pesos que no tengo cómo financiar, para cancelar la deuda que debería haber cancelado, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vamos a los números vemos que ya por ahora estamos en nuestro tránsito hacia la hiperinflación, pero por ahora arrancamos desde que salimos de la convertibilidad unos primeros años inerciales, porque teníamos todo congelado, porque el tipo de cambio había llegado a un techo, etcétera, pero seguimos emitiendo, pasamos al nivel del 10%, pasamos al nivel del 25%, del 50%, pasamos ya al del 100%, estamos en tránsito entre el 150 y 200%, y después empieza a escalar, empezamos a 200, a 500, y probablemente en 2 o 3 años, solamente proyectando el ritmo actual, estaríamos llegando ya a la hiperinflación. Si tomamos los números del año 89 y lo comparamos, lo que teníamos el 6 de febrero, creo que fue cuando el Banco Central anuncia que no tiene más dólares, al momento pico durante el mes de julio del año 89, del 200% en el mes, bueno, nuestros números no son muy diferentes, ¿no? A los que estamos viviendo en estos días. Entonces, la negociación pura y dura es muy difícil. Y además, pensemos en un sindicalista que tiene la posibilidad de negociar como ahora un aumento salarial de más del 100% para acompañar la inflación solamente. Bueno, obvio que hay una diferencia fenomenal. Si decide quedarse con un 1, un 2 o un 3% de esa masa salarial y los empleadores están de acuerdo y bueno, todo sigue ahí, o sea, es un poder de negociación enorme el que tienen esas pocas personas que deciden los aumentos de salario en un contexto inflacionario. Entonces el poder que adquieren en este contexto es enorme. Uno le dice, no va a haber más inflación. Bueno, ese poder se terminó. El que vale es el ingeniero agrónomo, que va a ver cuánto uso de fertilizantes, cuánto uso de nueva maquinaria, cuánto uso de tecnología, cuánto mejoro el manejo, en fin, distintas cosas que puedo realmente aumentar la productividad dura y no la productividad blanda que depende solo de variables nominales. Entonces, ponerse de acuerdo en eso al comienzo es muy difícil. Basta ir a una reunión de consorcio y decir, bueno, ahora pongámonos de acuerdo qué hacemos en dónde achicamos los gastos del edificio. ¿No? Es difícil. Normalmente la reunión termina como empezó. Entonces, ocurre, y ha ocurrido, por lo menos fue nuestra experiencia, que cuando el país entra en un tirabuzón difícil de manejar, se producen oportunidades de fijar nuevas reglas de juego, y si esas reglas de juego están bien diseñadas, bueno, va a ser más fácil hacer el tránsito hacia el lugar a donde queremos ir. Eso no ocurrió solamente en la experiencia nuestra, sino que también sucedió en el pasado, o sea, la crisis de 1890 y las posteriores, en donde estuvo bien comprendida la situación, sirvió para, a la vez de paliar sus efectos, fundar instituciones que perduraron en el tiempo. Uno de ejemplos claros es el Banco Nación, que fue fundado en el medio de la crisis de 1890, en donde hubo que liquidar el Banco Nacional con un equivalente a un plan Bonex, a una suerte de corralón o lo que fuera. Bueno, entonces si uno tiene esa visión, deja una institución funcionando. Si no la tiene, el caos sucede al caos. Los próximos dos son Juan Miguel Arraiz y Alberto Weiner. Juan Miguel, adelante.
Gracias, doctor Liendo. Muchas gracias por compartir sus reflexiones y sus cavilaciones. Mencionó que el Banco Central tiene en su balance el ELIX por más o menos dólares equivalentes a 30.000 millones de dólares, y después fue al balance de los bancos y mencionó que los bancos tienen en su activo el ELIX más o menos por el 50% de sus activos, la otra mitad son préstamos. Y en el proceso, hasta que se cancelan las LELIQs porque son reabsorbidas por más préstamos, la posibilidad de que el Banco Central intervenga vendiendo los títulos del Tesoro que tiene, que son mucho más que 30.000 millones de dólares equivalentes. Acá la pregunta es muy puntual, pero tiene que ver con los plazos. Los plazos fijos en Argentina son cortitos, 30 días en promedio. Las LELIQ también son cortitas, 30 días. Y los títulos del Tesoro, sí, hay una parte que son cortos, pero su gran mayoría son muy largos. ¿Cómo imagina eso, esos títulos del Tesoro? ¿Se pueden hacer todos cortos o habría que construir una curva e irlos vendiendo distribuidos en el tiempo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, tendríamos que situarnos en que lo más probable es que no tengamos que hacer nada. Es decir, las LELIQs van a subsistir mientras no haya suficiente demanda de crédito. Si tienen una tasa de interés razonable que remunere la inflación, un poquito más, los bancos van a retenerlas y van a seguir renovándolas. Y obviamente los plazos fijos son a plazos cortos. Y además de ser a plazos cortos, son plazos fijos que yo llamaría de naturaleza mayoritariamente transaccional, es decir, no son ahorros estrictamente, sino que son dinero o de las empresas o de las familias que lo van a necesitar en el futuro cercano y que mientras tanto lo mantienen en plazo fijo. Entonces, cualquier idea de reemplazar las LELIQ por un plan Bonex o forzosamente por bonos a largo plazo o lo que fuese sería un desastre, porque generaría una profunda recesión innecesaria, porque voluntariamente en la actualidad los bancos y el público en los bancos tienen estas tenencias de pesos que, valuadas a precio de mercado, entre el dinero circulante, digamos, la base monetaria y lo que hay en la LELIQ, que son más o menos 43.500 millones de dólares el equivalente, que es público local, a pesar de todas las situaciones que conocemos y todas las incertidumbres de cosas que no conocemos, la gente lo mantiene. Entonces, ¿por qué vamos a suponer que en un contexto de mayor certidumbre la gente estaría dispuesta a tener menos de estos activos que a tener más? Esos activos fueron en un rango de entre 50.000, 40.000 y pico que se tienen ahora a 100.000 millones de dólares. Entonces lo más lógico sería que aumentara la demanda, no que disminuyera. Pero suponiendo que disminuye, podría ocurrir que en algún excedente el Banco Central utilice este nuevo instrumento que le estamos instrumentando, valga la redundancia, perdón, que sería vender los títulos públicos. Ahora, ¿qué títulos públicos va a recibir el Banco Central? Va a recibir los que se acuerde con el Tesoro. O sea, la propia ley definiría, y lo ideal sería que esos títulos fuesen títulos que copiaran una curva de rendimientos razonable para que él pueda tener títulos para vender en los distintos momentos. O sea, no es conveniente vender un título muy largo en un plazo muy corto, cuando todavía no se ha creado la incertidumbre. Yo supongo que estos títulos van a valorizarse enormemente en un programa serio de Argentina, este o cualquier otro programa serio de Argentina, porque en realidad Argentina tiene una potencia de respuesta que, si su organización económica se la da, el público inmediatamente se va a dar cuenta que va a poder responder por ellos. No puede en un esquema de gran desorganización, en donde se le pretende que pague todas las cuentas de todos los servicios públicos, subsidios a todo el mundo. Bueno, desde ya, en un esquema así, todos sabemos que no puede funcionar, ¿no?
Entonces sería bueno, pero no le podemos dar una curva tan corta que obligue al Tesoro a poner plata que en la primera fase la va a tener que destinar a no pedir nuevo financiamiento al Banco Central. Entonces es una cuenta esa que hay que hacerla bien, hay que diseñar eso y es importante que los instrumentos que se le entreguen al Banco Central sean del tipo de instrumentos que tienen mercado actualmente, es decir, que son mercados profundos, que hay demanda, oferta y demanda significativa, no títulos que no tienen demanda y que hay que, además de usarlos para esta situación, bueno, crearles mercado. La idea de que el Banco Central en un futuro solamente opere con títulos públicos para contraer o expandir la base monetaria es la idea subyacente en la organización de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. La Reserva Federal de los Estados Unidos de América funciona así: compra o vende títulos públicos, y de ese no lo puede hacer en un mercado primario, lo tiene que hacer en un mercado secundario, y de esa manera va administrando. Nosotros, cuando fuimos a la convertibilidad, que es un método más rústico, por eso lo diseñó un abogado y no un economista, digamos, porque los economistas estaban pensando en la flotación, en la quinta derivada, y bueno, este es un método más limitado, pero que tiene la ventaja de su rusticidad, ¿no? Como el otro día comentando sobre este tema, digo, sí, es como un yeso, o sea, es importar una institución. Yo tengo el dólar, que ya sé que existe, todo el mundo sabe que existe, todo el mundo sabe que vale, lo pongo como respaldo del peso y me sirve para que el peso tenga valor, y mientras se mantenga la regla de la convertibilidad, tiene valor. Cuando pasen muchos años, pero estamos hablando de muchos años, bueno, va a poder adquirir valor por sí mismo, porque ya el resto de la organización económica va a haber demostrado su valía. Me preguntaban si habíamos salido muy tarde de la convertibilidad. Yo les dije, no, salimos demasiado temprano. Evidentemente, si volvimos a mostrar la fractura que antes teníamos y que durante la convertibilidad no tuvimos, es porque necesitábamos tener el yeso más tiempo, no porque teníamos que sacárnoslo antes, ¿no? No estábamos en condiciones ni preparados para haberlo sacado antes. Eso es lo que le puedo decir respecto de los títulos que debería tener el Banco Central. No es una respuesta que le pueda dar precisa ahora, pero más o menos esos son los parámetros a tener en cuenta para decidirlo en su momento. Muchas gracias. Muy bien. Alberto Weiner, te escuchamos, Alberto. Bueno, muchas gracias, doctor, por su presentación. Coincido con Mariano, la tengo que volver a escuchar mañana por YouTube para ver si termino de entender los conceptos, que son muy, muy interesantes. Pero la pregunta a mí es la siguiente. Todo el mundo lo dice y todos lo sabemos, Argentina es un país que carece, el sector privado carece de confianza en el país donde vive. De hecho, hay entre 300, 400 o 450 mil millones de dólares de argentinos fuera del país que encima no dan nada. Lo que lo tienen en blanco pagan por bienes personales muy probablemente igual o más de lo que pueden recibir por tasa de interés o bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, esa falta de confianza, por eso esta es la pregunta, si antes de plantear un cambio monetario o dos monedas o cualquier tipo de reforma, no es necesario disciplinar al Estado a través de lograr primero que nada un equilibrio fiscal razonable. Argentina hoy se está llevando entre el 40 o el 50% del PBI en gasto público, cuando históricamente debería estar en el 25, 27%. Es claro que ese 25% que se lleva el Estado se lo saca al sector privado, y no hay duda que las empresas generan su rentabilidad con la reinversión de sus utilidades. O sea, las utilidades desaparecen de alguna manera porque se las lleva el Estado. ¿No es primero lograr el equilibrio macroeconómico antes de cualquier ensayo, dicho porque no se me ocurre otra palabra, de utilizar dos monedas o dolarización o cualquier tipo de cambio? ¿No es necesario primero equilibrar y emprolijar la macro? Esa es la pregunta. Muchas gracias, Alberto.
Bueno, este es el gran dilema. Incluso yo diría que si hay algo que diferencia, algo sustancial, sustantivo, que diferencia entre las dos propuestas dentro de la oposición, es decir, dentro de Juntos de la oposición más relevante, Juntos por el Cambio, hoy es ese. Es decir, Horacio Rodríguez Larreta plantea primero resolver el problema fiscal, mantener el cepo, mantener las reglas como las conocemos, obviamente con las modificaciones que vaya a introducir en función de la política económica que quiera llevar adelante, y una vez que haya conseguido afianzar y consolidar ese equilibrio fiscal, bueno, encarar reformas más ambiciosas en lo monetario. Lo escuché el otro día al licenciado Lacunza, Hernán Lacunza, exponer esta posición, por eso la repito, en donde él dijo, bueno, cuando lleguemos a bajar la inflación a un rango del orden del 30% anual y la brecha cambiaria a un rango del orden del 30%, podríamos estar en condiciones de pensar en otro tipo de reformas como las que sugiere Horacio por mí. Sí, y no por su jefe. Y por otro lado está la posición de Patricia Bullrich, con quien yo hablé de esta idea hace 2 años aproximadamente, y que le gustó mucho, y me pidió que la profundizara, que es lo que hice, y que está decidida a producir ese cambio, no sé qué día, ni cuándo, ni si exactamente como yo lo sugiero, pero que está interesada en producirlo en los primeros tiempos de su eventual gobierno, ¿no? Mi aproximación al problema es que si uno no sabiendo nadar no se tira al agua, no tiene ninguna chance. Ahora, usted me puede decir, sí, pero se puede ahogar. Sí, reconozco que se puede ahogar, no le voy a decir que no. Pero en el caso de Argentina, llevamos décadas conociendo que el problema es el que usted señala, y sin embargo no lo acometemos, no lo encaramos, y al contrario, vamos subiendo la apuesta a ver, como el juego de los palitos chinos, a ver a quién le estalla el problema o no puede resolverlo, y seguir apostando. Entonces, creo que hay que primero quemar las naves acá, o sea, eliminar la posibilidad de que el Banco Central pueda financiarse con el Banco Central. Si quiere, hacemos todas las normas de transición que quiera, usted fije, no tengo por qué, digamos, usted, el ministro de Economía, fije, no decidimos nosotros cuáles van a ser, supongamos que es razonable, bueno, muy bien, se atiene a lo que usted dice que va a hacer, a partir de ahí, olvídese, no tiene más nada. Si no le ponemos esa condición, y esa condición es verosímil, estoy seguro que no lo va a hacer. La propuesta nuestra no es hacer la reforma monetaria y no hacer la reforma fiscal, sino es hacer las dos simultáneamente. Producir un cambio tanto en el campo fiscal como en el campo monetario que pongan sobre la mesa que acá algo cambió, y que en el caso de esta propuesta de 2 monedas, el sector productivo es el primero que lo va a poder aprovechar, porque el sector que está produciendo, bueno, es un mundo que, digamos, no es el que está recibiendo un plan, ni el que está recibiendo una jubilación, ni el que está recibiendo un salario del sector público. Entonces, le queda más difícil la situación al sector más improductivo de la sociedad, pero que también va a ser necesario, porque en cuanto empiecen ahora porque estamos todos a media máquina, pero cuando empecemos a andar, la demanda de inversión, la demanda de mano de obra, la demanda de capacitación para poder responder a estas necesidades va a ser enorme. O sea que vamos a necesitar que gente, así como necesitamos que las LELIC pasen a préstamos, vamos a necesitar que gente que está recibiendo planes sociales pase al mundo del trabajo.
y vamos a tener que capacitar a esa gente. Son millones de personas. Entonces, tenemos que pensar, imaginar un cambio cualitativo muy, muy significativo. Pensemos en un tránsito de exportaciones de 100.000 a exportaciones de 200.000 millones de dólares. Ahí nomás, en cuanto digamos eso, nos damos cuenta, por ejemplo, que la hidrovía no es suficiente, que necesitamos el puerto de aguas profundas. Cuando sabemos que necesitamos el puerto de aguas profundas, tenemos que empezar a buscar el proveedor del puerto de aguas profundas, que vamos a tener que hacerlo con una licitación internacional. Y sabemos que el puerto demanda entre 10 y 15.000 millones de dólares, y que los gasoductos demandan otro tanto. Y bueno, en fin, empezamos a sumar una cantidad de demandas tales que están hablando de otro país, del país que deberíamos haber tenido y haber hecho andar hace mucho tiempo, del país que ustedes saben hacer andar, pero no del país que está andando. Entonces, para hacer eso, tenemos que decir, señores, todos al agua. Acá se acabó la posibilidad de que sigamos subsidiando la ineficiencia pública o privada. Horacio, estamos transitando ya los últimos minutos y lo tengo ahí todavía en carpeta a Mariano Vinograd. Pero podrías hacer una pequeña mención, hablaste de lo que es la moneda argentina y la doble circulación con el dólar. ¿Qué alternativas ves a otras monedas? Hoy la moneda china está creciendo muy fuerte, podría ser una alternativa, o todo el mundo de las criptomonedas. ¿Qué pasa con ese capítulo que también está tomando mucha fuerza en el mercado internacional? Bueno, la importancia, como les señalé, de la moneda de curso legal es que puede ser utilizada con independencia de la voluntad del acreedor. Es decir, el deudor puede pagarle con independencia de lo que el acreedor quiera. Cuando estamos en el mundo de la voluntad, ya les dije que son todas iguales. Podemos pactar en dólares o en yuanes o en lo que quieran. Pero cuando decimos que no es necesaria su voluntad, puede ser que a alguien le paguen con una moneda que él no conoce. Hay muchas monedas, supongamos que limitáramos no al 100% de las monedas, porque hay muchas monedas que no tienen esa credibilidad, pero supongamos que solamente nos limitáramos a las monedas de la OCDE, que uno podría decir, sí, son países que pasan por un tamiz de calidad, que están listados allí, pero aún así hay monedas que aquí no conocemos. Si me quieren pagar en yenes, que es una moneda muy buena en cuanto a su calidad, incluso mejor que el dólar en muchos sentidos, bueno, no conozco los billetes, no sé cómo es el cambio, con qué me van a decir, son verdad, me van a falsificar. En cambio, el dólar sabemos todos más o menos cómo es, y tenemos cómo controlar el sistema financiero preparado para que pueda hacer eso. Hace muchas décadas que ya maneja cuentas en dólares, cambio chico, cambio grande, etcétera. Entonces, me parece que sería un paso demasiado riesgoso extendernos en cuanto al curso legal a monedas más allá del dólar. Uno puede decir, en los países limítrofes, en las zonas fronterizas, sus monedas son conocidas e incluso circulan más que el dólar. Por ejemplo, en el norte funciona mucho el peso boliviano, o en la zona este funciona mucho el real, y son monedas que perfectamente podrían también cumplir ese rol. Pero no están extendidas en todo el territorio. A mí me parece más lógico que el dólar, no porque sea Estados Unidos, sino porque es la práctica y la costumbre de nuestro país, sea de curso legal, y las demás sean libres de curso voluntario, ¿no? En cuanto a las criptomonedas, bueno, sabemos que son más criptoactivos que criptomonedas, excepto las cripto que son las stable, que mantienen el valor, es decir, que funcionan como funcionaba la convertibilidad, tienen una reserva en una determinada moneda o en una canasta de monedas, y se pueden cambiar todo el tiempo contra esa reserva, y que en consecuencia su valor es el valor que resulta de eso. Pero no es una moneda en sí misma, y sería muy complicado meternos en ese capítulo por ahora, ¿no? En este momento incluso también de la evolución de las criptomonedas. Salvador
El Salvador hizo una experiencia, no fue buena, ya había declarado el curso legal del dólar, El Salvador, y declaró el curso legal del Bitcoin, y para bajar los costos de las remesas de transferencias de los trabajadores extranjeros hacia El Salvador, y fue peor el remedio que la enfermedad, o sea que no anduvo. Con lo cual yo no incursionaría por ahora, no me parece necesario. Todo lo que yo acabo de describir son observaciones que las considero necesarias, y si utilizo alguna herramienta, por ejemplo, declarar el curso legal del dólar, que no se declaró tal durante la convertibilidad, es para derogar el control de cambios. O sea, ubiquémonos en estos años, este año que se cumplen 40 años del restablecimiento de la democracia en el 83. Hay muchas notas y muchos artículos. Ayer estaba leyendo uno de Natalio Botana en La Nación, muy bueno, en donde se pone énfasis en que esa inestabilidad comenzó en la crisis del 30. Y bueno, en la crisis del 30 efectivamente comenzó la inestabilidad política y también comenzó el control de cambios. Nosotros hemos logrado, desde el 83, con sus más y con sus menos, salir de la inestabilidad política y hacer funcionar un sistema democrático como el previsto en la Constitución. Pero no hemos logrado salir del control de cambios, excepto durante los 10 años de la convertibilidad, que tampoco se lo derogó, sino que simplemente se eliminó su eficacia y su funcionamiento, se derogó la reglamentación, pero no el régimen en sí mismo. No habíamos salido. Entonces yo creo que llegó el momento de dejar atrás el control de cambios que se instauró en los años 30 del siglo pasado y pasar derecho a un sistema de libre circulación y libre flotación, no una flotación sucia, una totalmente libre flotación del peso contra las demás monedas. Perfecto, vamos entonces a la de Mariano Vinogray y cerramos la ronda de preguntas. Mariano, te escuchamos. Bueno, lo teníamos a Mariano ahí, se nota que perdió la señal. Entonces, Horacio, si ahí estás, dale. Hola. Dale, Mariano, te escuchamos. Sí, como verdulero y agrónomo debo reconocer que ahora entendí mucho más el yeso, tirarse al agua, quemar las naves y sobre todo esta cuestión de la diferencia entre Bullrich y Larreta. Dice el profesor de Pablo que necesitaríamos que Cambiemos tome el desafío que propone Milei y lo convierta en algo posible, realista. Creo que es lo que está haciendo Liendo cuando habla del 30, el tema del Banco Central y el control de cambios, etcétera. Horacio, dijiste que para que la convertibilidad funcionara no la tuvo que hacer un economista sino un abogado, que entiendo fuiste vos. Pero sí, además de que no era Cavallo, eras vos. Pero además de eso estaba Menem, un hombre que pudo hacer lo que la gente lo entienda. ¿Cómo hacemos para los argentinos entender que el desequilibrio fiscal, el despilfarro público y las paritarias no son a favor del trabajador, sino en contra? Bueno, la clave es que lo vean, que lo practiquen, que empiece a funcionar. Yo creo que sin Cavallo la convertibilidad sería una conversación de café. O sea, yo le llevé la idea a él, pero obviamente él la hizo posible y él lo convenció a Menem de que ese era un buen camino. Y Menem se convenció después de haber, a pesar de que tuvo la idea en el 89 antes de haber asumido, después de haber experimentado con otros proyectos porque le parecía demasiado audaz y él era un hombre audaz. O sea que cuando ya no tenía otra alternativa dijo, bueno, vengan con esa idea y a ver si la hacen andar, y anduvo. Pero para que anduviese, Cavallo fue el ministro que encaró lo que Alberto Weiner señala, es decir, hizo la reforma del Estado a fondo simultáneamente cuando ponía en marcha este tipo de reforma monetaria, para que no fuese necesario demandar más pesos al Banco Central, y fue exitoso en esa materia, tanto en desregular como en reformar el Estado y en bajar impuestos y eliminar impuestos distorsivos. Todas esas cosas son necesarias hacerlas. Yo creo, de lo que tenemos sobre la mesa,
que Patricia tiene más claro este proceso. Es una transición compleja que requiere un primer paso difícil. Hay que cerrar una brecha, eliminar todo tipo de subsidios a una gran cantidad de actividades económicas, etcétera. O sea que, y obviamente enfrentar la resistencia que se va a producir a este tipo de cambios. Bueno, me parece que lo tiene claro. Horacio cree que es posible ir por un camino más suave, con menos riesgos, y seguramente es un hombre muy capacitado para gerenciar una situación que ya haya sido lograda. Probablemente, y es un hombre joven, probablemente sea un buen continuador si esta obra se realiza, si es que no le toca a él ahora. Si le toca a él ahora, bueno, hará lo que él quiere, que es conversar y tratar de llegar a consensos más amplios y tratar de bajar el gasto público por esos caminos de los acuerdos y de los consensos, y bueno, obviamente será más lento, a lo mejor lo logra también por ese otro camino, no sé. Muy bien, amigos. Tiempo final para esta cálida reunión de Día Patrio. Horacio, te pido 2 palabritas como resumen y cerramos esta reunión. Bueno, mis 2 palabras serían para agradecerles que hayan dedicado parte de este día que está para darle honor a nuestra bandera, a compartir estas ideas. Yo creo que ustedes son muy importantes para lo que se viene, porque son los hacedores, y esto no sale sin gente que esté preocupada por cómo hacer las cosas bien. Yo creo que es lo que ustedes representan. Muchas gracias entonces, Horacio. Lo despedimos y agradecemos la presencia de todos los que estuvieron aquí en la sala y sobre todo nuestro invitado que se tomó el tiempo para poder conversar, estimularnos y charlar con nosotros aquí en Antropoceno. Nos despedimos y todos aquellos que lo quieran ver, va a estar en nuestro canal Antropoceno en YouTube. Un fuerte aplauso para nuestro invitado. Antropoceno.